Conversando con Jam sobre lo que incluso están haciendo o está haciendo la industria farmacéutica de ir incursionando en el mercado de capitales y de valores con la intención de justamente generar financiamiento, recursos para financiarse, seguir sus planes y sus proyectos de expansión y otras aristas también que se toca en el sentido de la posibilidad que tienen hoy las empresas de incursionar en el mercado de valores. ¿Es así, Jam? Correcto. De hecho, tenemos dos casos de éxito dentro del mercado, ¿verdad? De empresas que ya están emitiendo hace un buen tiempo dentro del mercado de capitales, justamente para financiar. Y acá, como comentaba, ¿verdad? En la anterior entrevista, tenés un doble problema. Por un lado, el atraso actual de los pagos del Estado, ¿verdad? Que te genera un problema de caja enorme cuando vos sos de cualquier rubro, ¿verdad? Y específicamente con las farmacéuticas. Y por otro lado, tener la necesidad de ir ampliando tus líneas de producción, ¿verdad? Y ambas necesitan capital, justamente como decían, ¿verdad? Entonces, una fuente de financiamiento alternativa a lo que es el financiamiento tradicional bancario es el mercado de capitales. De hecho, como te decía, hay dos casos ya de éxito de empresas que están emitiendo y que se están, digamos, capitalizando a través de la emisión de bonos vía mercado de capitales. Entonces, eso te soluciona primero el problema de caja y lo otro, si vos tenés proyectos de inversión de capital que necesitas para poder aumentar tus líneas de producción y bueno, tenés ahí una fuente de financiamiento alternativa también. ¿Cuál es ese proceso que siguen las empresas para de alguna manera buscar o meterse dentro de esta fuente de financiamiento Es como mercado de súper capitales? súper ¿Cuál es sencillo. ese proceso, Hay un Jam? proceso de registro con el regulador. Hoy día el regulador se llama Superintendencia de Valores, que depende directamente del Banco Central del Paraguay. Está a la misma altura de la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Entonces eso le da mucha mayor robustez al mercado. Entonces las empresas pasan por un proceso de filtro, ¿verdad? La Superintendencia de Valores lo registra. Hay una calificación de riesgo también que se hace, ¿verdad? Que lo que es básicamente es una entidad independiente llamada calificadora de riesgo, estudia a las empresas. ¿Nacional e internacional o varias? Correcto, están las habilitadas por la Superintendencia de Valores justamente. Hay nacionales y hay internacionales también. Esa es una cuestión de elección particular de la empresa que emite, ¿verdad? Entonces, esta calificación de riesgo es muy importante porque le transmite al mercado justamente esa información de qué tanto riesgo está tomando cuando invierte en una empresa así. La escala de las calificaciones es bastante conocida, pero igual siempre está bueno repetir, ¿verdad? ¿Cierto? Es la AAA, que es la mejor calificación. De ahí en más son AA, A, BBB. Triple B para arriba es lo que famoso llamamos grado de inversión, que se aplica un poco también a lo que es nivel riesgo país, ¿verdad? Entonces, sí, hay calificaciones más bajas, pero obviamente las recomendaciones siempre pasan para el inversionista con un apetito al riesgo un poco moderado que mire ese tipo de papeles, ¿verdad? Calificaciones de riesgo de triple B para arriba para poder, digamos, tener una relativa tranquilidad a la hora de invertir y tener el retorno de capital asegurado, ¿verdad? Además, tienen que actualizar de manera Correcto, periódica anualmente. su balance, Exactamente. Jam, que si vemos de la lista del inversionista como del emisor, también tiene sus beneficios. Sí, aparte, no es que la calificadora espera un año, si es que ocurre algo y tiene que informar y tiene que afectar la calificación tanto positiva como negativamente, ¿verdad? Porque pueden ocurrir tanto hechos buenos como hechos un poco Así es. negativos. Entonces, la calificadora toma conocimiento y si amerita una corrección o una actualización de esa calificación, así lo hace. Volviendo al proceso de registro, nomás me quedé Sí. en la calificación, ¿verdad? Entonces, registro en la Superintendencia de Valores, registro en la Bolsa de Valores, el registro del instrumento que se va a emitir. En nuestro mercado es típicamente bonos, que es emisión de deuda, ¿verdad? Es deuda de las empresas, se registra lo que se llama un programa de emisión global y a partir de ahí la empresa puede salir a colocar ya en el mercado con distintas características en términos de tasa, plazo y la periodicidad de pago, ¿verdad? Y también se establece, tengo entendido, el destino de esas inversiones. Es correcto. En el prospecto de emisión, que es el documento que está por detrás de cualquier emisión, y esto es universal, ¿verdad? En el mercado local, Nueva York, Zimbabue y Checoslovaquia, Sí. cualquier emisión dentro del mercado tiene un prospecto de la emisión en donde vos encontrás toda la información pertinente de la empresa, ¿verdad? Tenés desde quiénes son los directores, su currículum, la historia de la empresa, el organigrama, cuáles son las áreas de negocio, tenés toda la información financiera y tenés el destino de los fondos. Hoy día la Superintendencia de Valores es muy, no quiero decir quisquillosa, ¿verdad? Pero súper exigente en términos de el detalle de para qué yo voy a usar esos fondos y sobre todo la trazabilidad de eso, ¿verdad? Entonces yo veo que en los nuevos prospectos de emisión se detalla exactamente cuando es, por ejemplo, una reestructuración de deuda, que es lo que suelen hacer muchas empresas que entran, yo tengo que detallar exactamente qué es lo que voy a cancelar, ¿verdad? Y tengo que aplicar esos fondos a lo que yo dije que iba a aplicar, ¿verdad? Si es inversión de capital, bueno, tengo que hacer la inversión de capital a lo que yo dije que iba a hacer. Y todo está detallado dentro del prospecto, que finalmente es la información relevante para el inversionista para poder tomar la decisión de invertir o no en esa empresa. Y sobre ese punto, ya desde el momento en que una empresa decide salir al mercado de capitales bajo la figura de emisor, ¿cuánto tiempo lleva justamente ya incursionar y bueno, dar a conocer su programa de emisión para captar de alguna manera recursos? Ese proceso, ¿cuánto lleva? Para una empresa nueva, entre 4 a 6 meses aproximadamente.
hay un proceso de adecuación de los estatutos, ¿verdad? En el caso de que los estatutos de la empresa no prevean la posibilidad de emitir dentro del mercado, entonces tiene que hacerse una pequeña modificación ahí, ¿verdad? Ese proceso toma su tiempo y bueno, es lo que tarda más, ¿verdad? Después, entre lo que les comentaba, el registro en la Superintendencia de Valores, la calificación de riesgo, la comercialización misma, porque finalmente las casas de bolsa cuando salen con una nueva emisión tienen que dar a conocer al emisor al mercado, ¿verdad? Tienen que contar. Presentación en sociedad. Exactamente. El debut, Sí. el debut en sociedad de la empresa, ¿verdad? Se hacen varios eventos, ¿verdad? Lo que se conoce como roadshow. Entonces se invita tanto a inversionistas como también a contrapartes, ¿verdad? Otras casas de bolsa, bancos, financieras, fondos de inversión que pueden estar interesados en la empresa y se muestra, ¿verdad? Lo que es la empresa. Eso toma un mes aproximadamente, ¿verdad? Entonces, yendo a tu pregunta específico, ¿cuánto toma para que una empresa de cero salga al mercado? Y aproximadamente 6 meses te diría que es lo ideal. ¿Hay limitación para el tamaño de la empresa que puede volverse emisora en el mercado ya? Dentro de la reglamentación se establece que el régimen general, digamos, es para empresas que tienen un capital integrado desde 1.000 salarios mínimos para adelante. Esto ya hablamos antes, ¿verdad? Pero siempre es bueno repetir. Por debajo de eso están las pymes. Sí. El reglamento de mercado de valores tiene todo un capítulo destinado a las pymes que tienen un proceso mucho más abreviado, tanto de registro como de reportería. Pero hoy día no tenemos más casos todavía de pymes registradas en el mercado. Y este es todo otro capítulo, ¿verdad? Te vamos a traer próximamente otra vez para eso. Pero esa es la única limitación en términos de tamaño. Y con respecto a la entrada vamos a decirle, de emisión, hay como un piso, un techo, cuando una empresa quiere salir a los mercados de capitales a emitir. El piso viene más dado por el hecho de que para que una emisión tenga sentido financiero, porque hay ciertos costos fijos, claro. ¿verdad? No tendría que ser demasiado chico. Te diría que un mínimo está entre 5.000 a 10.000 millones de guaraníes o su equivalente en dólares. Porque se puede hacer en ambas monedas. En ambas monedas. Dentro del programa de emisión se puede hacer Se tienen que registrar 2 programas separados. Un programa en dólares y un programa en guaraníes. Entonces, a partir de ahí puedes usar y podés intercambiar también, de verdad, con ciertos procesos que tenés que hacer con la superintendencia. Yo tengo otra consulta más con respecto a este tema, Roberto. Yo estaba queriendo preguntarle sobre el retorno que tiene el que invierte la inversión. en esos bonos. Sí. Claro. O sea, Roberto habla lo importante ya, ¿verdad? Es lo que nos interesa. ¿Cuánto es lo que debe ganar? ¿Verdad? No, porque hay muchas ofertas que se tienen en el mercado en guaraníes y en dólares, ¿verdad? Las tasas de interés, no sé cómo están ahora, ¿verdad? Pero sé que es interesante invertir en los bonos. Sí, ahí hay que mencionar 2 cosas, ¿verdad? Por un lado, el mercado de capitales siempre va a tener un retorno mayor a lo que es una inversión típica en banco. Un certificado de depósito de ahorro del banco te rinde menos que el mercado. ¿Por qué? Porque el banco tiene la posibilidad del fondo de garantía, ¿verdad? Que le da cierta protección y le quita riesgo a ese instrumento. Entonces, cuando uno va al mercado, obviamente tiene que buscar un spread, que es una diferencia entre lo que me pagaría un CDA versus el papel en el que yo quiero invertir, que tenga cierto sentido. Entonces, típicamente vas a encontrar que tenés CDAs y los papeles en el mercado te rinden 2 a 3% por encima de lo que es una tasa de CDA en las calificaciones de riesgo A, AA aproximadamente, ¿verdad? Y acá un poquito de historia, ¿verdad? Toda esta cuestión de la pospandemia, la inflación, la subida de la tasa de política monetaria y la posterior bajada hizo que las tasas acompañen también todo ese proceso, ¿verdad?